Hola amantes de las preguntas, bienvenidos a este nuevo capítulo donde le daremos a conocer una respuesta que va a ser de utilidad para todos nuestros seguidores. Así que si estás preparado, baja un cambio, pisa a fondo y acompáñanos. En esta ocasión daremos respuesta a Camilo Ulloa, quien nos pregunta si conducir un vehículo con motor a petróleo sin DPF es más económico que conducir uno con DPF. Bueno Camilo, para orientar un poco tu pregunta, primero hay que entender que el bajo consumo de un motor se produce en la zona de mejor rendimiento, y esta zona de mejor rendimiento está definida de motor a motor. Hay que conocer esos valores, están indicados por tabla, pero generalmente se encuentran cerca del máximo torque establecido por fabricante como dato técnico en la compra de un motor. La producción de torque está definido por tres elementos base, los cuales son cantidad de energía disipada en la expansión de gases producto de una combustión, el largo de la manivela de un cigüeñal, que va a determinar si una carrera es larga, corta o súper corta, y la cantidad de repitencias de combustiones dentro del tiempo, o sea, a cuántas RPM gira un motor, por ende, cómo va sumando dichas combustiones. También hay que tener en claro que existen tres tipos de bomba para motores a petróleo: las bombas lineales, las rotativas y la inyección common rail. En las bombas lineales y en las rotativas, que son bombas mecánicas, existe una sincronía y por ende una limitación en cuanto a cuántas RPM se puede girar para inyectar el petróleo dentro del motor. La combustión se produce entonces sincronizada de forma mecánica, y como tenemos un elemento bajo en nuestra suma de tres elementos para producir buen torque, el torque se produce a bajas RPM, pero dado por manivelas muy largas de cigüeñal, carreras muy largas y combustiones muy fuertes, producto también de una alta compresión. Un motor a petróleo funciona mucho mejor si es turbinado que si es aspirado. Así que ya tenemos dos elementos buenos de estos tres que se necesitan para obtener un buen desempeño. Es por esto que en los motores con bomba lineal se obtenían buenos desempeños a bajos rangos de RPM, generalmente bordeando las 1500, 1700 RPM. Entonces se podía conducir un motor a petróleo con este tipo de bomba, la lineal, que hoy se mantiene, dicho sea de paso, en vehículos de maquinaria agrícola, maquinaria pesada, camiones, tractocamiones. Teníamos una economía de combustible cercana a los 1700 RPM porque ahí estaba el buen desempeño del motor. Después pasamos a las bombas rotativas. El hecho de ser una bomba rotativa pudo aumentar un poco la performance del motor porque subió la cantidad de RPMs en las cuales se encuentra este rango de buen desempeño del motor. Ya no estamos hablando de 1500, 1700 RPM, estamos hablando de alrededor de las 2000 o 2200 RPM. Entonces podemos tener motores más ágiles, dado que su mejor torque ya se encuentra más alto. El tercer factor, la suma de combustiones, se produce a mejores RPM, a más altas RPM. Tenemos motores que son más ágiles y nuestra economía de combustible también sube en RPM. El hecho de que tengamos más altas RPM por deducción dentro del mismo motor va a hacer que a más RPM, si me aumento, si me salgo de ese rango de desempeño óptimo, me va a ir sumando consumo. Pero si me mantengo dentro de ese rango, el consumo es óptimo. Después nos pasamos a la inyección common rail. En la inyección common rail ya tengo que separo la bomba de la distribución, ya no tengo que sincronizarla como se tenía que hacer en las bombas lineales y rotativas, donde había una sincronía mecánica con el cigüeñal para que el cigüeñal fuese el que le informase de cierta forma a la bomba cuándo debía inyectar, porque el pistón estaba llegando a su punto más alto, y para que coincidiesen la máxima compresión con la inyección de petróleo para que éste se inflamase. Ya no es necesario, porque ahora hay múltiples sensores que le están informando a un computador central de cuándo se va a producir ese momento, y es en ese momento en donde el inyector, comandado por este computador, va a realizar la inyección en forma precisa, modificable en el tiempo. El no depender de esta sincronía mecánica hizo que la cantidad de RPM producidas por un motor a petróleo aumentase mucho. De hecho, hoy en día un motor a petróleo se mueve en su cantidad de RPM normales muy cerca o muy parecido, si es que no igual, a un motor a gasolina.
estamos hablando de 2000 a 3000 RPM. Ese es el rango general de un motor hoy día con inyección Common Rail. Y es en ese rango aproximado y en general donde se produce el mejor desempeño del motor a petróleo con inyección Common Rail. Es ahí entonces donde debemos llevar nuestro motor para hacerlo funcionar bien, por inyección bomba lineal, más o menos de unas 1500 a 1700 RPM, bomba rotativa en torno a las 2000, 2200 RPM e inyección Common Rail de las 2800 a las 3000 RPM. Entonces, para un motor con inyección Common Rail es ese el rango de revoluciones, independiente si tiene DPF o no. ¿Por qué? Porque el DPF es un sistema de control de contaminación, es un limpiador de gases de escapes, en el que nada tienen que ver las revoluciones a las que el motor va a funcionar bien, nada. Entonces tú tienes que hacer funcionar tu motor con inyección Common Rail a ese rango aproximado de revoluciones, 2800, 3000 RPM. Es ahí donde se debe pasar el cambio aproximado, insisto, para tu motor con Common Rail. Si pasas el cambio más bajo que eso, no sé, 2200, revoluciones típicas de una bomba rotativa, vas a estar generando que tu motor a petróleo funcione no lo bien que debería estar funcionando. Va a estar bajo revoluciones de desempeño óptimo, generación de carbonilla, lavado de cilindro, desgaste de materiales y definitivamente no economía de combustible, porque se escapa de la curva de buen consumo en un motor. Recuerda, el rango de RPMs lo da el tipo de inyección en tu motor a petróleo, no si tiene DPF o no. Así que lamento decirte que si tu camioneta tiene o no tiene DPF, debe funcionar exactamente a la misma cantidad de revoluciones. Espero que la respuesta, Camilo, les haya servido a muchos de nuestros seguidores que siempre están ávidos de saber sobre motores a petróleo, ya que en el cono sudamericano el motor a petróleo es un motor que reina por la economía que tiene y del que todos desean saber más para sacarle el mejor provecho. Si te gustó el video, recuerda un buen like, suscribirte, activar la campana de notificaciones, preocupándote de que diga todas las notificaciones para que YouTube no vaya en contra de YouTube. Y recuerda difundirnos con todos tus amigos en todas tus redes sociales para hacer crecer este canal y hacer que Tips del Profe sea referente en la mecánica. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo.